Ok. Si bien entiendo la pregunta, o sea, la importancia, si hacemos el análisis de la importancia de la entrevista a profundidad, que como les aclaro, yo la primera vez que escucho el nombre, yo hablo, he escuchado la entrevista a criterio de experto o entrevista de especialistas en el área. Entonces, si lo vemos desde el enfoque de la investigación como tal, la importancia que tiene es que cuando usted hace una investigación, recuerden que hay varios elementos, ¿verdad? La investigación de campo, la investigación bibliográfica, la investigación de fuentes primarias, la investigación de fuentes secundarias, y la entrevista de profundidad o la entrevista de especialista es una fuente primaria, porque voy directamente a la fuente que me está brindando esa información. La importancia que tiene como para cualquier de otra disciplina, pero en este caso para la CRI, es que yo puedo reforzar la teoría vista, el análisis visto, o sea, lo que estoy analizando en el marco metodológico, en a partir de lo que considera un experto. Entonces es diferente, obviamente, tener solamente el marco conceptual, marco metodológico o marco teórico, como se le llame, con reforzado con un criterio de experto sobre un tema muy en específico. Y muchísimo más en un caso como las relaciones internacionales, donde es una disciplina que cada día pues cambia más, es muy cambiante, el mundo es muy cambiante, vivimos en un mundo totalmente multipolar, donde las potencias hoy en día ya no eran aquellas típicas potencias de esos bloques socialista y bloque capitalista, etcétera, ni un contexto de guerra fría, sino que vivimos en un mundo donde hay economías fuertes económicamente, otras siguen siendo muy fuertes militarmente, etcétera, etcétera, y es donde ese criterio de experto a mí me puede dar, o esa entrevista a profundidad, una visión más exacta de lo que estoy tratando de comparar en mi investigación, como aporte para la investigación, ¿verdad? En ese caso, ejemplos, podemos dar muchos. Por ejemplo, si estamos haciendo una investigación en el área de relaciones internacionales enfocadas al comercio internacional, pues muy probablemente si yo puedo conversar con una persona como Anabel González, me va a dar una visión muy amplia de lo que es el comercio internacional, la multilateralidad, cómo funciona, etcétera, etcétera. Si puedo conversar con una persona que trabaja en el área, por ejemplo, de cooperación internacional, pues es igual, no es lo mismo que a mí me cuenten cómo se hacen los proyectos que hablar con un especialista o con una entrevista de fondo con alguien que está en el campo, que pasa del cómo se hace al hacerlo. Y el caso también del tema, digamos, de política y el caso de conflicto de paz, por ejemplo, cuando hablas con el profesor Antonio Barrios, ¿verdad? Que tienes una perspectiva totalmente amplia de lo que es la teoría, pero esa teoría te la lleva a la realidad, a la práctica, a los conflictos, y te hace ese aporte que no te lo va a dar ninguna teoría, ningún libro, que es esa riqueza que tiene la entrevista, ¿verdad? Que es difícil, a veces es difícil conseguirlas, pero ahí es el elemento más importante.